las 7:53. Fue bueno mientras duró 2 años la exención de visa para los colombianos para ir al Reino Unido. Silvia Carrasco desde Londres. Fue bueno mientras duró. Otra vez nos toca hacer el engorroso y difícil trámite de las visas para ir a Londres. Exactamente, Ricardo. 2 años, 1 mes, 15 días. Ese es el total del tiempo que los colombianos pudieron gozar de poder viajar al Reino Unido sin visa. Y ha sido el embajador Roy Barreras el que anunció que a partir del 24 de diciembre próximo nuevamente van a poder viajar los colombianos al Reino Unido, pero llenando el trámite farragoso de la visa. Ha emitido él un comunicado en el cual llama la atención porque da 2 líneas de explicación. Por un lado dice que los países del norte, los países ricos, no son capaces de manejar los flujos de inmigración que reciben. En el caso del Reino Unido, 700.000 inmigrantes al año, pero por otro lado también revela que hay una mafia en Colombia que ha estado tramitando visas, aprovechando la libertad de viajar sin visa para tramitar asilos falsos, fake asilos, y dice que incluso hay empresas colombianas que venden ese tipo de servicios, un kit de asilo, y que por eso ha entrado Colombia en un grupo de países que ahora van a tener que nuevamente cumplir con ese trámite de la visa. Es la información que ha dado a conocer el embajador colombiano en el Reino Unido, Roy Barreras, Ricardo. Pues en España, por ejemplo, seguramente delinque la misma mafia, pero en España ni en la Unión Europea han vuelto a exigir visa para los colombianos, para el ingreso. El gobierno británico simplemente se limita a decir a esta hora que mantiene su sistema de visas y migración bajo una revisión constante para asegurar que sigue defendiendo los intereses del pueblo británico. El embajador de Colombia ante el Reino Unido es Roy Barreras, nos atiende a esta hora. Embajador, buenos días. Muy buenos días, Ricardo, a usted, a todo el equipo de Blue y a todos los oyentes en sus hogares y en sus trabajos. Embajador, ¿es un fracaso suyo como embajador este hecho de que vuelvan a ponerle la visa a los colombianos para entrar al Reino Unido? Claro, por supuesto, a mí me entristeció mucho y me molestó mucho esa noticia, sobre todo porque quizá fue la primera advertencia que nos hicieron hace 1 año en el gobierno británico. Hace más de 1 año tenían la intención de eliminar esta facilidad de viaje y nosotros habíamos logrado aplazar esa decisión con una campaña muy intensa que se hizo, primero informando a través de los medios, de este medio y de otros hace más de 1 año, que había unos colombianos engañados seguramente con falsas promesas de empleo que no existían, con falsos asilos, que estaban abusando una minoría de esa facilidad, perjudicando a la mayoría, porque más de 100.000 compatriotas han viajado y han desarrollado sus tareas sin problema, comerciales, de exportación, de educación, turísticos, pero 1.000 de ellos han hecho uso de esa facilidad para solicitar asilos ilegales o irregulares o no justificados, inclusive, como bien decía su colega, en Londres, con agencias de turismo que vendían lo que se llama un kit de asilo. Con el tiquete le vendían falsos documentos y falsas promesas, asunto que pusimos hace ya mucho rato en consideración de la Fiscalía, que es la que ha logrado identificar y está en ese proceso. Sin embargo, hay que tener en esto contexto. Ricardo, usted decía en la introducción, con razón, que afortunadamente no España, sino Europa entera. Usted sabe que la Unión Europea funciona de manera monolítica en este sentido. Hasta ahora ha resistido también las presiones de la política migratoria global, pero en Francia, en Alemania, en Italia, la primera ministra Meloni, Le Pen en Francia, bueno, y Donald Trump en los Estados Unidos acaba de ganar las elecciones con una muy fuerte política antimigratoria, proponiendo deportar latinos, echar a los migrantes, construir muros. Y yo creo que hay que entender que hay 280 millones de seres humanos que viajan del sur al norte para escapar de las catástrofes climáticas, de las guerras, de la hambruna. Y mientras el primer mundo no entienda que esas son las causas de la migración, me temo que no se va a detener la ola migratoria, ni con muros, ni con visas, ni con prohibiciones, sino invirtiendo en las causas originales. Ahora, reconozcamos los colombianos, los compatriotas que dimos papaya, es decir, la cultura del atajo, el vivo bobo, que piensa que podía, digamos, abusar de esa facilidad. Los colombianos que viajan y que seguirán viajando, por supuesto, podrán hacerlo. Las relaciones entre los dos países son muy fuertes, solo que ahora
pues tendrán que hacer el aburrido trámite de la visa a partir del 24 de diciembre, porque para los oyentes de Blue también hay que informar que quienes tienen sus planes de viaje para visitar a sus familiares, a sus parientes o para pasar la Navidad, logramos ayer que puedan hacerlo sin la visa, siempre y cuando tengan ya su viaje organizado y su tiquete comprado hasta el día de hoy. Ya le voy a preguntar por esos detalles, porque se imaginará, embajador, que tengo una cantidad de oyentes preguntando sobre cómo cambian las cosas para su viaje en las próximas semanas y en los próximos meses. Pero antes, claro, le pregunto sobre eso que usted nos dice. ¿Usted cree que fue insuficiente la gestión que se hizo y que había sido pedida por el gobierno de Reino Unido, de campañas, de sensibilización, de lo que estaba al alcance del gobierno colombiano, para mostrar que sí se estaba combatiendo en la medida de todas las posibilidades del Estado colombiano esa mafia, esas redes dedicadas a tramitar falsos asilos en el Reino Unido? ¿Usted tiene la conciencia limpia? ¿Usted hizo todo cuanto estaba a su alcance o cree que le faltó más? No, es que si hubiera sido suficiente, Ricardo, pues tendríamos todavía esa facilidad. Los colombianos, todos, pues no logramos bajar, y la Cancillería y la misión diplomática intentamos con cuñas radiales, con cuñas en la web, en las zonas del eje cafetero, del norte del valle, inclusive en Madrid, en Barcelona, que son los mayores sitios donde provenían los compañeros, compatriotas, que pues decían mentiras. Esta es la verdad. Es decir, una minoría abusó de la facilidad y perjudicó a una mayoría, porque echaban cuentos al salir del aeropuerto. Inclusive tal vez le contarán a algunos de sus oyentes que se instauró durante varios meses una práctica que era un poco odiosa, que era en la abordaje del avión, unas filas en que se separaban hombres, mujeres, las maletas en el centro, en fin, y un poco para revisar los documentos. Pero pues el colombiano de la cultura del atajo pues no mostraba los documentos que llevaba para pedir un asilo, sino que mostraba su tiquete de regreso y decía: yo soy turista. Y pues los británicos de buena fe, por supuesto, los recibían. Y cuando aterrizaban en Londres decían: yo vengo a pedir asilo. Hay una ley británica muy generosa, hay que entender este fenómeno, muy antigua, que hace que cualquiera que pida asilo en territorio británico tiene que ser atendido por el gobierno británico y tienen que darle alojamiento y un salario, un estipendio mensual y comida. Y nos explicaban... ¿Solo con aterrizar en Inglaterra? Solo con pedir el asilo. Solo con pedir el asilo. Sí. Hasta que demuestren que verifiquen si la amenaza que pone en riesgo la vida del solicitante es cierta. Por eso tienen 700.000 migrantes cada año. Los colombianos de esos 700.000 no son sino 1.000. Pero dimos papaya porque la cifra fue creciente. Le doy un dato. En el año 2021, antes de que lográramos la extensión de la visa hace apenas 2 años, 6 compatriotas habían pedido asilo y lo habían logrado. Y este año, solo en este año van 943. Se han acumulado 2.000. Y nos explicaba el gobierno británico que cada persona le cuesta 50.000 libras al año, es decir, cerca de 300 millones. Y son 2.000. Entonces, el costo político del nuevo gobierno británico influyó mucho. Hace apenas 90 días ganó las elecciones el Partido Laborista. Y en su plataforma, en su discurso, en su propuesta de gobierno, prometió controlar el flujo migratorio, garantizar la seguridad en las fronteras. Entonces hay una gran presión política aquí y en el mundo. Pues vuelvo a poner el ejemplo de Trump. Con ese discurso ganó Trump. Y por supuesto, por eso empezaron a tomar medidas que no solo afectan a Colombia. Lo mismo han hecho con el Reino de Jordania, por ejemplo, o con Honduras, o con El Salvador, o con Namibia, y vendrán otros. Porque es una propuesta de política interna y una presión de política antimigratoria local que se está viendo en otras partes. Yo espero que los oyentes de Blue puedan comprender que si se dejan engañar de falsas agencias de viaje o de quienes les dicen vayan a Europa, que allá les van a dar empleo y allá les van a dar ingresos, eso no es cierto. Es probable que vengan a sufrir. No en pocos casos que hemos detectado y atendido caen en redes de trata de personas, en fin. No se dejen engañar, que ese paraíso no existe. La gente debe viajar con planes claros, si viene a trabajar, si viene a exportar, si viene a estudiar,
aprovechen esas oportunidades, porque la presión en Europa es grande y ojalá no ocurra que en el territorio Schengen también tomen esas medidas, porque la primera ministra de Italia, Meloni, lo está pidiendo, y la señora Le Pen en Francia también, y en Alemania también creció la extrema derecha con un discurso antimigración que es contra los latinos, contra los africanos, contra la gente pobre del mundo. Embajador Barreras, le habla Silvia Carrasco. Mire, le quiero preguntar porque usted acaba de decir que son aproximadamente unas 1000 postulaciones falsas de asilo colombiano en el Reino Unido. Mi pregunta es, ¿qué está haciendo el gobierno colombiano o el británico para perseguir esas estafas? Porque en definitiva usted está hablando de empresas que están intermediando para solicitar esos asilos. Hay dos orígenes, Silvia, de esas solicitudes. La primera, la oferta de agencias turísticas que, pues precisamente gracias a la tarea intensa que hizo la Cancillería con la Fiscalía, logrando identificar por qué se incrementaba de manera exponencial el número de asilados. Con un ejemplo, y es que el mismo año 2021 nos eliminaron el requisito de visa a Colombia y al Perú, nos dieron esa facilidad. Y en el Perú no ocurrió esa explosión de solicitudes de asilo, y en Colombia sí. Entonces teníamos esa duda, y por eso con apoyo de la Fiscalía se identificó que hacían ofertas de kits de asilo en que con el tiquete vendían los formularios y los documentos prefabricados para hacer solicitudes irregulares, que 2000 de ellas están en estudio, claro, porque la norma británica, repito, es muy generosa en ese sentido, y solo hasta que se verifique si la amenaza, el riesgo para la vida es cierto o no, pues se rechazan la solicitud de asilo. 1000 han sido deportados en estos últimos 2 años, pero todavía hay cerca de 2000 que tienen el trámite pendiente. Pero hay otra fuente de solicitud de asilo irregular, que son simplemente los amigos o los parientes, que en otras condiciones lograron llegar o que están irregulares en algún país, y entonces le dicen al pariente, véngase que yo lo acojo aquí, yo le ayudo. Ese voz a voz, que también es engañoso porque el pariente viene y no consigue empleo y tiene dificultades, a veces no tienen ni el tiquete de regreso, también influyó. Total, la decisión de imponer la visa es, como usted bien sabe, una decisión autónoma de cada país que no tiene que ser consultada. Sí. Y que, por supuesto, con la presión política interna antimigratoria en un gobierno nuevo que tiene que cumplir su promesa, y su promesa electoral fue disminuir la ola migratoria, pues lo está haciendo, está cumpliéndole a sus electores británicos. Nosotros seguiremos trabajando para intentar recuperar esa facilidad. Pero déjeme decirle una cosa más. Embajador. Los colombianos que están viajando, seguirán viajando honestamente a trabajar, a estudiar, solo que ahora, por cuenta de esa minoría, pues tienen que hacer el aburrido trámite de la visa, pero así ha funcionado la relación durante 200 años y seguirá funcionando y creciendo. Bueno, sí, embajador, esta pregunta se la hago desde Madrid, un trámite que no solo es aburrido, sino que también es económico, pero mi pregunta no iba tanto por ahí, mi pregunta es algo que usted ha dicho y que dicen también sus pares diplomáticos españoles aquí en España, desde donde le hago esta pregunta. Se habla constantemente de esas agencias de viajes o esas organizaciones que están manejadas por mafias y que son las que están ayudando, entre comillas, a estas personas para que puedan pedir asilo o entrar de manera irregular al territorio de la Unión Europea o, en su caso, al territorio del Reino Unido. Aquí en España hay que añadir que esas organizaciones también favorecen la trata de mujeres, importan como mercancía a esas mujeres que luego son explotadas sexualmente aquí en España. Y se dice que se conoce que existen esas empresas, pero en la práctica, a efectos prácticos sobre el terreno, ¿cómo y de qué manera se está persiguiendo a esas empresas que están favoreciendo este tipo de movimientos migratorios irregulares y que juegan muchas veces con las esperanzas y con el dinero de las personas? Bueno, esa es una pregunta clave para la Fiscalía General de la Nación y para las autoridades judiciales. Como bien usted ha dicho, digamos, los funcionarios diplomáticos que están en Madrid, en Barcelona o en Valencia, pues no tienen la tarea ni la posibilidad de hacer la investigación de estas organizaciones criminales. Esa es una tarea de la Fiscalía, y sé, porque lo hemos conversado en las reuniones de embajadores, que han puesto muchas veces las denuncias respectivas, y debo decir que gracias a la tarea de la Fiscalía es que nosotros nos enteramos que en el caso del Reino Unido
había algunas agencias de viaje que vendían estos kits de asilo, pero la tarea de investigación es una tarea, por supuesto, de la Fiscalía. También debo decir que no son los colombianos en el mundo, ni mucho menos la principal fuente de migrantes. Hay 281 millones de migrantes y Colombia no es un país expulsor, sino receptor. Colombia recibió con generosidad cerca de 3 millones de venezolanos del país hermano y los recibió y los acogió con un gran esfuerzo. Acogió a esas personas, a esos vecinos venezolanos, casi que en solitario, porque prácticamente nadie ha apoyado a Colombia en ese esfuerzo económico y social enorme. Y yo creo, en cambio, que el primer mundo no está actuando con la misma generosidad. 8 o 9 minutos. Ahora vamos a las preguntas prácticas, embajador. María Camila. Embajador, quisiera preguntarle, viajar a Inglaterra no es económico. Estaba haciendo el ejercicio, revisando, viajando el miércoles, embajador, de pronto le llego allá el miércoles 4 de diciembre. Aproximadamente están desde 6 millones, embajador, hasta 16 millones de pesos, para que vayamos haciendo la suma. ¿Cuánto le va a costar a los colombianos viajar de ahora en adelante aproximadamente si incluimos la visa? La visa, el trámite de visa, ¿cuánto vale? Cuesta la visa? No, esa es una pregunta que hemos venido haciéndole desde ayer a nuestro colega, el embajador George Hudson, que es un gran embajador y un hombre que, debo decir, estuvo hombro a hombro conmigo durante todo este año, aplazando esta decisión, intentando evitarla, trabajó intensamente, pero ante la tosudez de quienes seguían pidiendo asilos, pues no fue posible evitarlo. Pero el embajador Hudson, que ha hecho una gran tarea, está preguntando a sus jefes en el Foreign Office cuáles serán las condiciones para ese trámite, que incluirá un precio que, por supuesto, es autónomo de la embajada británica y del gobierno británico, y que nosotros no tenemos incidencia ni conocimiento sobre esa cifra. Embajador, quien está hoy, un colombiano en Europa, y tiene viaje a Londres el 17 de diciembre, ¿necesita visa para entrar? No, todo compatriota, que fue un logro que ayer pudimos obtener y que hay que informar, todos los colombianos, los compatriotas que tienen sus planes de Navidad para visitar a sus familiares aquí antes del 24 de diciembre y tienen ya sus planes de viaje, es decir, su tiquete comprado, no necesitan la visa hasta el 24 de diciembre. Después del 24, a partir del 25 de diciembre, aunque tengan el tiquete comprado, tienen que tramitar la visa. Pero ahí está el dato. Si yo tengo los tiquetes para el 27 de diciembre, ya los tengo comprados, tengo que hacer el trámite de la visa. Tiene que hacer el trámite de la visa. Lo que nos ha dicho el embajador Hudson es que va a disponer un mecanismo muy rápido para poder evacuar las solicitudes de visa posteriores al 24 de diciembre. Pero, embajador, ¿usted sabe cuánto se puede demorar ese trámite? Porque seguramente hay muchas personas que ya tienen hoteles pagos para los últimos días de diciembre, después del 24, o para los primeros días de enero. ¿Ese trámite a partir de cuándo se debe hacer y cuánto se puede demorar? Pues le cuento con una información personal y familiar. Yo mismo tuve que llamar a mi hijo, que tiene planes de pasar el año nuevo conmigo, para decirle que solicite hoy mismo la solicitud de visa, porque aunque tiene sus tiquetes para pasar el año nuevo, él tiene previsto llegar aquí el 29 de diciembre, pues necesita hacer el trámite, de manera que le pedí que se metiera a la página web y que hiciera ya online la solicitud de la visa, que es lo que tiene que hacer cualquier ciudadano colombiano. Pero es que, creo que todavía no está habilitado el trámite en la página. Va a estar habilitado a partir de las 3 de la tarde de hoy en el Reino Unido, o sea, a las 10 de la mañana, hora de Colombia. En 2 horitas. En 2 horitas, y eso es lo que nos ha dicho la embajada británica. Embajador, respecto a la duda esa que había sobre cuál va a ser el precio de la visa, le quiero decir que el Reino Unido tiene un precio estándar para cualquier país que necesite visa para entrar al Reino Unido por el short term, que es como se llama, que es hasta 6 meses y con múltiples entradas, y el precio es de $151, o sea, en moneda
en moneda colombiana serían 662.000 pesos colombianos. 121, 151 dólares, Silvia. Sí, 151 Esos dólares son es cerca de 600.000 pesos colombianos. aproximadamente. Son 120 660.000 pesos, Eso. 660.000 pesos Son aproximadamente. 120 libras esterlinas, embajador. Si yo compro un tiquete hoy o lo compré ayer y viajo antes del 24 de diciembre, perdón, le cambio la pregunta. Voy a comprarlo hoy. Hoy voy a comprar el tiquete. Para entrar antes del 24 de diciembre, ¿necesito visa? No, si lo compra antes de que se formalice la decisión ante el Parlamento. Este es un régimen parlamentario, entonces, entre otras curiosidades, las cosas funcionan aquí con notificación al Parlamento, que es lo que va a ocurrir a las 3 de la tarde de aquí. De manera que todo tiquete comprado antes de hoy, hasta las 3 de la tarde de hoy, usted no necesita visa para venir el 24 de diciembre. Bueno, pues ahí está el dato. Son las 8:14, es el embajador de Colombia en Londres, Roy Barreras. Embajador, le hago una última pregunta y sospecho que usted sabe de qué voy a hablar, de lo que a usted le gusta mucho, de política, embajador. ¿Cómo ve la llegada, el regreso de Armando Benedetti al círculo cercano del presidente Petro? Pues le quiero contar que entre los preparativos para la reunión mundial de la Organización Internacional del Café, en la que estamos hoy para apoyar la industria, la industria azucarera, la Organización Mundial del Azúcar, y la tarea de la visa ayer, pues vine a enterarme anoche en los medios de comunicación. Yo no tenía noticia, a pesar de que tuve el honor de conversar con el señor presidente el jueves pasado largamente, más de 3 horas. Estuvimos revisando distintos asuntos, pero él no mencionó que hubiese tomado esa decisión, de manera que pues es fuero del presidente decidir quiénes son sus consultores, sus asesores, y el ex embajador y ex senador Benedetti tiene una gran capacidad política y espero ayude a conectar la Casa de Nariño con distintos sectores de los medios de comunicación. Él es un muy buen comunicador de la política, en fin, o de los sectores empresariales. No sé cuáles serán las funciones que le van a poner, pero seguramente... No, va a ser el enlace político con el Congreso, imagínese. Bueno, perfecto. Es decir, va a trabajar de la mano con el ministro de la Política, del ministro del Interior. Bueno, eso seguramente favorezca la posibilidad de los trámites legislativos. Pero no significa un costo muy alto para el presidente Petro, en medio de todos los escándalos que carga Armando Benedetti, ponerlo en la Casa de Nariño como uno de sus asesores? Bueno, esa es una pregunta para los analistas y por supuesto usted entenderá que me eximo de hacer esos análisis de filigrana. Cada gobernante toma decisiones y seguramente las sopesa adecuadamente. Lo entiendo perfectamente. Embajador, una última pregunta. ¿Usted tiene previsto un pronto regreso a Colombia? No, señor. Tengo previsto varias cosas que, gracias para aprovechar la oportunidad. Primero, acompañar aquí la gestión de la industria azucarera colombiana en el Encuentro Mundial del Azúcar. Acabamos de tener el Encuentro Mundial del Turismo. Tengo previsto el homenaje a los 100 años de la vorágine. Vamos a tener en el Cervantes aquí un acto a propósito de la traducción de los 100 años de la obra de José Eustacio Rivera. Y vendrá un experto colombiano y los traductores. Logramos ayer la invitación a ese gran escritor Juan Gabriel Vázquez, que vendrá al Festival de Literatura de Oxford en la primera semana de abril. Estamos preparando la presencia de Colombia en el Hay Festival de Gales y la presencia británica en el Hay Festival de Colombia en Cartagena. En fin, la agenda que corresponde a esta embajada, además de preparar la entrevista entre los ministros de Comercio británicos y colombianos, donde hay temas que tienen que ver con una ley que hemos también anunciado. Yo siempre comunico a los medios y a Blue lo que está ocurriendo para que no nos sorprendan. Hay una ley en trámite que se llama una ley secundaria de normas que pueden afectar seriamente la exportación de productos colombianos como el café, el cacao, el banano, las flores y el ganado. Esta norma ya se aprobó en Europa
y estamos trabajando intensamente para que no se aplique de manera inmediata desde el Reino Unido, sino que haya un periodo de transición. Sobre esto ha habido ya distintas tareas, fue tema de conversación del alto gobierno, y por supuesto la tarea diplomática se ha elevado hasta el nivel más alto. De hecho, en Río de Janeiro se logró que el presidente Petro tuviera una reunión bilateral con el primer ministro británico. Uno de los temas también fue ese. Y bueno, hay mucha tarea aquí por hacer, de manera que seguimos trabajando. No tengo planes de viajar pronto. Pero todas esas tareas, embajador, las cumpliría, podría terminarlas antes de febrero o marzo del año entrante. ¿Y sabe a qué me refiero? Sí, pero también yo sé que aquí entre nos para explicarle a los oyentes que usted dice que yo sé a qué me refiere, pero los oyentes de Blue no. No es que quiero en que marzo usted me lo diga. ¿Se va a lanzar o no se va a lanzar a la presidencia? Es que la fecha que usted menciona, marzo, aplica para las inhabilidades de los ministros. Entonces, quienes ejerzan la tarea de embajadores, que hay varios casos, y tengan alguna pretensión electoral, no tienen inhabilidades. Es decir, como ocurrió, le voy a poner un ejemplo que usted recordará muy bien. La embajadora Noemí Sanín renunció unos meses antes para ser candidata presidencial, apenas unos meses antes. De suerte que ese afán que tienen naturalmente algunos ministros de renunciar en marzo no es un afán que afecte a ningún embajador. ¿No lo cobija esa inhabilidad? A ninguno de los embajadores, la norma es taxativa. Otro asunto será que en su momento se tomen decisiones, pero le voy a decir algo y espero que no se rían los del equipo de Blue, pero me parece el mejor ejemplo. Se han lanzado al aire 2 años antes, a la piscina, un montón de candidatos y precandidatos, y demasiados candidatos, de manera muy precoz. Y yo he dicho que en el tánatos y en el eros, en la política y en el amor, todo lo precoz es insatisfactorio. Así que ojalá den el afán y más bien se arremanguen todos a trabajar por Colombia, porque hay mucha tarea por hacer en este año y medio y a nadie le conviene que al gobierno le vaya mal, a todo el mundo le conviene que a un gobierno le vaya bien, que siga la distribución de tierras a los campesinos, que sigan mejorando la condición del empleo, que siga bajando la inflación, que se reactive la economía. Eso es algo que le sirve a toda Colombia y a eso hay que dedicarse. Yo traduzco, Roy Barreras será candidato presidencial, pero su renuncia se demora porque no tiene que renunciar con la camisa de fuerza de febrero o marzo del año entrante. Embajador, muchas gracias. Ricardo, muchas gracias y un saludo especial a todos los hogares que escuchan Blue en Colombia.